Bien, entonces me faltan las complicaciones crónicas, pero esa es una clase igual, léanla. Prefiero que la lean ustedes y quizás lo vemos como la próxima clase del lunes con las dudas, porque en realidad no es mucho más que leer. Ya no hay mucho que entender ahí en las complicaciones crónicas, pero porque es bien latera esa clase. Esta clase es más cortita, tiene que ver, es parte del tratamiento no farmacológico, que también es más cortito, entonces también lo podemos meter dentro de las otras clases. Las metas de control en diabetes, ¿ya? Entonces, hablando bien ya de que vamos a ir viendo. Entonces, al final de la presentación tienes que saber cuáles son los métodos de monitoreo y de control. ¿Cómo monitorizo? ¿Ya? Va a ser el hemoglucoté, ¿cierto? O el monitoreo continuo de glicemia. ¿Cada cuánto tiempo controlar si la diabetes está estable? ¿Ya? Cada 3 meses, cada 4 meses, cada 6 meses, si es que no cumple los objetivos. ¿Cada cuánto veces cito al paciente a control? ¿Qué es la hemoglobina glicosilada, la A1C? ¿Ya? ¿Y cuáles son sus limitaciones? Ya hablamos un poco, creo que, de la hemoglobina glicosilada, ¿cierto? O sea, como es algo, la glicosilación en la hemoglobina, entonces cualquier cosa que altere mi hemoglobina va a alterar mi glicosilada. Anemia, transfusiones, fierro, ¿vale? ¿Cuáles son los objetivos glicémicos en general del paciente? Estos es los objetivos glicémicos ambulatorios, ¿ya? Vamos a tener otra clase de diabetes en el hospital, y ahí van a ser otros objetivos glicémicos, pero los objetivos ambulatorios. ¿De qué dependen los objetivos glicémicos? No me acuerdo qué pregunta acá. ¿De qué dependen? No sé. No sé. ¿Qué otros objetivos de tratamiento de la diabetes? Lo que yo les decía de que la diabetes, la diabetología ya ha tenido un vuelco súper significativo el último tiempo y ya no es un enfoque glucocéntrico, ¿ya? Ya no es solo que el paciente tenga las glicemias buenas, sino es el riesgo cardiovascular. La diabetología se ha transformado en la evaluación del riesgo cardiovascular y de que el paciente no se muera por enfermedades asociadas a que aumentan el riesgo cardiovascular. Entonces, para poder decir que un paciente con diabetes está en buen control, además de la glicemia y la glicosilada, tiene que tener buenos lípidos, buena presión arterial, buen peso, ¿ya? Todo lo que sean factores de riesgo cardiovascular para poder decir que ese paciente está en buen control. El monitoreo de glicemias lo hago a través de una hemoglobina glicosilada, de los monitores de glicemia capilar y del monitoreo continuo de glicemia, ¿ya? Que son los sensores, no sé si lo han escuchado ya. ¿Cuáles son los objetivos del control glicémico? Estos son extractos sacados de la misma guía de la Asociación Americana de Diabetes. ¿Ya? Evaluar el estado glicémico, cualquiera de estos, la glicosilada u otra medida glicémica, al menos 2 veces al año, mínimo. Un paciente con diabetes tiene que tener 2 controles al año. ¿Ya? Un paciente que esté súper bien, 2 veces al año, cada 6 meses. Pero si el paciente no cumple los objetivos glicémicos, uno debería controlarlo entonces con mayor frecuencia, cada 3 meses, por ejemplo, o cada 4 meses. Y cada vez que yo hago un cambio de tratamiento, también debo citarlo más precoz. Bueno, si es que yo le ajusté la insulina, si es que el paciente estaba haciendo hipoglicemias, si el paciente estaba con demasiada hiperglicemia, ¿ya? Si el paciente ha estado enfermo, ha estado hospitalizado, tuvo una cetoacidosis, ¿ya? No puedo controlarlo en 6 meses más, tengo que controlarlo antes. O, por ejemplo, periodos de rápido crecimiento, por ejemplo, los niños tienen diabetes, no puedo controlarlos cada 6 meses, ¿ya? Entonces, generalmente un paciente muy estable, muy tranquilo, 2 veces al año, pero la mayoría de los pacientes deberían controlarse cada 3 o cada 4 meses máximo. Ya la mayoría de los pacientes de diabetes, porque para decir que un paciente con diabetes está en buen control, como les decía, tiene que cumplir todos estos criterios. Y si es que no los cumple, yo debería citarlos con más frecuencia. Entonces, es una patología crónica que requiere muchas citaciones. La glicosilada es la métrica utilizada hasta la fecha porque demuestra los beneficios de un mejor control glicémico. Entonces, la glicosilada, a pesar de todo lo que digamos en contra de ella, todavía las guías clínicas nos dicen de que la mayoría de los estudios clínicos nos dicen, por ejemplo, cuando vean la clase de complicaciones crónicas, van a ver de que todas las complicaciones crónicas disminuyen con una glicosilada bajo 7. Entonces, los estudios están hechos con eso. Los estudios que vieron de que las complicaciones crónicas se disminuyen, lo hicieron con glicosilada. Entonces, a pesar de todo lo malo que podamos decir la glicosilada, todavía es nuestro estándar para poder evaluar el riesgo de estas complicaciones crónicas. Entonces, ¿qué es la hemoglobina glicosilada? La glicosilada refleja la glicemia promedio de los últimos 3 meses. Ya les dije que necesitaba métodos estandarizados, ¿ya? Máquinas que estén estandarizadas. Es la herramienta principal actualmente para evaluar el control glicémico y tiene un fuerte valor predictivo para las complicaciones, ¿ya? Por los estudios.
Entonces, cuando tú tienes una glicosilada en 7, tú dices que en promedio, en sus últimos 3 meses, el paciente tuvo un promedio de una glicemia entre promedio de 150, ¿ya? Es decir, que sus glicemias fluctuaron entre 120 y 185, ¿vale? Acuérdense ese número 120 y 185 porque después vamos a hablar un poquito de esto, de las metas. ¿Cuáles son las limitaciones de la glicosilada? Bueno, ya dijimos que es un promedio. Cuando decimos que hay un promedio es porque hay altas, hay bajas y no lo estamos viendo. La glicosilada comunica guía para evaluar los objetivos glicémicos no es óptimo. O sea, yo no debería guiarme solo en la glicosilada. La glicosilada no identifica si el paciente estuvo pegado en hipoglicemia y estuvo otras semanas pegado en hiperglicemia, muy alto. Entonces no ve tampoco la variabilidad de la glucosa. No detecta hipo, no detecta hiper, no detecta entre intra en el mismo día o en varios días. Es poco confiable si hay anemia, ya les dije. No aporta mayores datos para el manejo personalizado, ¿ya? Entonces, ¿qué significa tener una glicosilada en 6,3? ¿Estás en buen control? No necesariamente. Eh, el automonitoreo de glicemia capilar, ¿cierto? Está el hemoglucotest, requiere punción capilar, refleja la glicemia en ese punto en el tiempo. Ojo que también tiene un delay con la glicemia en sangre, ¿ya? Pero es una máquina también que tiene precisión, entonces también pudiera fallar, eh, dependiendo de la marca, ¿cierto? La confiabilidad que tenga este glucómetro, va a ser el reflejo ya de esta glicemia. No otorga datos de tendencia, o sea, no me dice si la glicemia va subiendo o va bajando, está en 100. Pero, por ejemplo, puede ser un paciente que esté bajando su glicemia en ese momento y que en una hora más va a estar en 70 o en 60, va a ser hipoglicemia, pero eso el glucómetro no me lo dice. Eh, Se toman decisiones terapéuticas con poca información. Cuando uno se mide la glicemia más frecuentemente, tiene más información, ¿cierto? Porque ya sé cómo se va comportando la glicemia, pero eso significa pincharte más veces. Facilita el control metabólico y evaluar qué sucede en distintos momentos de la comida, relacionados sobre todo con insulinoterapia. Por ejemplo, cómo estoy antes de la insulina, o sea, antes de comer, cómo estoy 2 horas después de comer, cómo está mi glicemia en ayuno, cómo está mi glicemia antes del ejercicio o después del ejercicio. Entonces es bastante útil en ese sentido el automonitoreo de glicemia capilar. Y el monitoreo continuo de glucosa es este que ven acá abajito, ¿cierto? Este sensor que viene con un lector, pero actualmente ya este lector es el mismo celular, o sea, con el celular las glicemias se transmiten. Y lo que mide es la glucosa intersticial, o sea, la glucosa que está entre el tejido subcutáneo. No llega a capilar, ¿vale? No es una medición directa. Hay un proceso enzimático ahí que lo logra medir el sensor. Mide las glicemias en general en intervalos regulares, cada 5 minutos va haciendo una medición y esa medición la va enviando a este lector, que en este caso, como les digo, el celular es lo que más está utilizando. Requiere transmisor unido al sensor, lo que yo les decía que está el sensor, viene con un transmisor el sensor, o sea, en este mismo circulito que ustedes ven acá, está el sensor y está el transmisor, y ese transmisor envía la información. Se pueden programar alarmas, ¿ya? Tú puedes colocar, ok, bajo 70, que me suene una alarma de que mi glicemia va bajando, ¿ya? Y tiene harta utilidad justamente para prevenir hipoglicemias, porque te va avisando de que hay una tendencia hacia la baja. Y en pacientes con diabetes tipo 1 que tienen que medirse la mayor cantidad de horas del día, entonces tener un sensor alivia harto la carga mental de estar preocupado todo el rato de tu glicemia. Entonces, actualmente la guía de la ADA 2026 recomienda el uso de monitoreo desde el inicio de la diabetes y en cualquier momento posterior, en niños, adolescentes y adultos con diabetes tratados con insulina. O sea, todos los pacientes con insulina se van a beneficiar. Y los pacientes con diabetes tipo 2 también se van a beneficiar, ¿vale? Pero los que más se benefician son los que usan insulina. Entonces, la ADA nos dice, siga usando la glicosilada, porque nos ayuda a ver el valor predictivo como de las complicaciones, pero el monitoreo continuo de glucosa, por favor, también utilice desde el inicio si es que está usando insulina, porque le va a ser de mucho más ayuda para el ajuste glicémico. Entonces, si se fijan, estos puntitos rojos son las glicemias que yo mido capilarmente. Entonces, puedo medirme a las 6 de la mañana, a las 10 de la mañana, ¿vale? A las 4 de la tarde, y todas mis glicemias que me medí durante el día estaban normales. Entonces yo le digo al doctor, doctor, soy regio, ¿ya? Porque mis glicemias capilares cuando me medí estuvieron súper bien. Pero en el monitoreo yo puedo ver esto.
que a las 6 de la mañana estaba regio, pero después comió y llegó hasta 200, 250 la glicemia, se puso su insulina, por ejemplo, bajó a rango normal, entonces se midió después de la comida y estaba normal, ¿ya? Entonces el monitoreo nos ayuda a ver justamente estas curvas, las hiper o las hipo, que no lo logramos ver con el monitoreo capilar. Y esto nos va a dar más información y nos va a ayudar a mejorar el tratamiento. Entonces, quiere decir de que la insulina no hay que colocársela acá. Necesito que se la coloque más adelante o que en glicemias más normales que se coloca insulina, no cuando la glicemia está en 200. ¿Ya? Y así voy a poder hacer otras indicaciones médicas para evitar estos PIC, hiper o estas hipo, evitarlas. El monitoreo continuo de glicemia lo que hace es que nos ayuda a ver entonces cuánto tiempo de nuestro día pasamos en glicemias normales, ¿ya? Entonces, si se fijan, este es un paciente que tiene un rango de glicemias menos de 54, 0%, o sea, no pasa ni un minuto con una glicemia bajo 54. Entre 54 y 69 pasa 14 minutos, ¿ya? En esta glicemia. En el intervalo objetivo, que sería este verde, entre 70 y 180, por eso les dije que recuerden ese número, porque como yo se estandarizó un rango objetivo para el monitoreo continuo fue entre 70 y 180, ¿ya? Porque tener las glicemias en eso se asociaba a una glicosilada en 7, ¿vale? Por eso es que el objetivo está entre 70 y 180 en el monitoreo continuo. Y pasa un 20% en este tiempo y así, sobre el 27 o 52 si es que está más alto, ¿ya? Entonces, este monitoreo me da mucha más información a mí, ¿vale? El indicador de gestión de glucosa es un símil a la glicosilada de estos últimos 14 días. Entonces, también me dice que este paciente, estos 14 días, si tuviera que sacarle una glicosilada, me daría 9.6, más o menos, ¿ya? Me da esto, la variabilidad. O sea, este paciente tiene una variabilidad de un 37,9% entre las glicemias más bajas y las glicemias más altas. Y se ha estudiado que los pacientes que tienen más variabilidad, o sea, más de 36, que es el objetivo, tienen más riesgo cardiovascular, ¿ya? El tener hipoglicemia o hiperglicemia afecta el vaso sanguíneo y genera que este vaso sanguíneo genere más factores de inflamación, ¿ya? Y eso va a generar entonces aumento del riesgo cardiovascular de forma indirecta. Y este paciente tiene una glicemia promedio de 262, ¿vale? Entonces me da harta información el sensor que no me va a dar la glicosilada y que tampoco me va a dar las glicemias capilares. Entonces, ¿cuáles son las metas de control? En la mayoría de los pacientes con diabetes, ¿ya? Voy a pedir que todos tengan una glicosilada menos de 7, ¿ya? Porque sabemos que eso se asocia a menos complicaciones crónicas, ¿ya? Pero no es solamente tener una glicosilada menos de 7, sino que además tener una glicosilada bajo 7, pero sin hipoglicemias graves. O sea, si es que recuerden que la glicosilada es un promedio. Entonces, si este paciente que yo les decía, tener una glicosilada 6,3, ¿está bien? Sí, porque está menos de 7. Pero ese paciente puede estar haciendo muchas hipoglicemias, sumado con hiperglicemias que hacen un promedio y llega a 6,3 o llegan a 7 en este caso, ¿vale? Entonces, por eso es que tengo que tener una glicosilada menos de 7, pero sin hipoglicemias severas, graves y frecuentes. ¿Cuál sería la meta, entonces, preprandial antes de comer de un paciente con diabetes? Debería tener una glicemia entre 80 y 130, ¿ya? Y una glicemia, y esta es la misma glicemia en ayuna. O sea, un paciente con diabetes tipo 2 debería amanecer entre 80 y 130, antes del almuerzo debería tener esa glicemia, antes de la 11 y antes de la cena, y al acostarse debería tener una glicemia entre 80 y 130, ¿ya? Y la glicemia postprandial, porque es normal que te suba la glicemia post comida, debería ser bajo 180, ¿ya? Entonces, este es los objetivos glicémicos en diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Si se fijan, el tiempo en rango, 70 a 180, deberían estar más de un 70%. Se ha visto que este 70% en estas glicemias es un símil a tener una glicosilada bajo 7, ¿ya? Todo con estudios prospectivos y que se han hecho. Lo ideal es que un paciente que tenga menos de un 4% de hipoglicemias o menos de un 1% de hipoglicemia severa, lo ideal, ojalá que no tengan hipoglicemias, ¿ya? Pero si es que tenemos, que sean en ese porcentaje y no más. Y si es que tienen hiperglicemias, que la mayoría de estas sean hiperglicemias leves, o sea, de 180 a 250, y evitemos tener hiperglicemias sobre 205. Entonces, un paciente que yo le veo este gráfico, yo diría que está
bien controlado, ¿ya? Con ahí algunas dudas, ¿cierto? Lo ideal es no tener hipoglicemias. Y en pacientes de más riesgo o adultos, yo les voy a pedir menos tiempo en rango. Quiere decir que estén con tiempo en rango sobre 50%. Y eso se hace un símil a tener una glicosilada de 8. Entonces, hay pacientes que yo voy a ser un poco más laxos en el control y le voy a decir, ok, no te voy a pedir una glicosilada de 7 porque sé que si te pido la glicosilada de 7, pudieras hacer hipoglicemias. Entonces, por eso es que el control glicémico, la meta glicémica, es individualizada, ¿vale? Si yo les digo cualquier paciente, cualquier caso, y les digo, ¿está bien el control? Ustedes me tienen que responder, depende, ¿ya? Depende si es que es un paciente adulto mayor, si es frágil, si es que tiene falla renal, si tiene diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, ¿ya? Si es embarazada, etc. ¿Y de qué va a depender de cuán exigente yo sea para el control glicémico? Va a depender de todas estas cosas, ¿ya? De la hipoglicemia, de la duración de la diabetes que tenga, de la expectativa de vida, de las comorbilidades asociadas que tenga, del daño cardiovascular, de las preferencias del paciente también, porque hay pacientes que realmente, oye, ¿sabes qué? No me interesa tener una glicosilada en 7, yo ya sé que voy a tener complicaciones. O ya tengo las complicaciones, no me interesa tampoco tener una glicosilada en 7, no necesito que seas tan exigente conmigo, ¿ya? Y eso también tenemos que tomarlo en cuenta al momento de decidir cuál va a ser mi meta con el paciente. Y también de los recursos, ¿ya? Si es que tengo, por ejemplo, con los recursos más antiguos, ¿cierto? NPH, yo no podía pedir una glicosilada en 7, porque sabía que la NPH tiene más riesgo de hipoglicemia. Entonces, si le pedía al paciente, si le pedía esa glicosilada, sabía que el paciente, además para lograr su meta, iba a someterlos a hipoglicemia. Por lo tanto, no es responsable eso. A medida que tengo más recursos, que tengo más fármacos con menos riesgo de hipoglicemia, sí pudiera ser más exigente. Entonces, en algunos pacientes sí podría pedir una glicosilada en 6,5, por ejemplo. Pacientes que estén con uso de fármacos que no les generen hipoglicemia, que tengan un factor de, por ejemplo, cardiovascular establecido y que no quiero que hagan otro evento, que tienen una larga expectativa de vida. Y en otros pacientes voy a ser más flexible y voy a decir, ¿sabes qué? No voy a pedirte esta glicosilada en 7. ¿Ya? Entonces, la meta es individualizada. Y esto dice lo mismo, ¿cierto? Pudiera pedir una glicosilada menos de 5, 7, 7,5, 8, o no pedirle una metaglicosilada, solamente que no hagan cetocidosis, ¿ya? O sea, no lo quiero ver en el hospital con cetocidosis ni hiperomolar, entonces le voy a dejar un tratamiento muy flexible. Cuando llego a glicemias muy buenas, una glicosilada bajo 6,5, no debería desintensificar la terapia, ¿ya? Si es que estoy con un bajo riesgo de hipoglicemia y una expectativa larga, sobre todo porque ya les dije, porque hay agentes farmacológicos que no causan hipoglicemia, ¿ya? Y además, como si es que además este paciente con glicosilada 6,5 está usando un monitoreo continuo de glucosa, un sensor de glicemia, ese paciente va a saber cuándo está haciendo hipoglicemia. Entonces yo puedo tener una glicosilada en 6,5 y una tasa de hipoglicemia menos del 4%, menos del 3%, ¿ya? Y más encima van a ser leves, hipoglicemias leves. Entonces, ese paciente no debería bajarle el tratamiento por riesgo de hipoglicemia porque estoy viendo las glicemias y no las está haciendo, ¿ya? Y bien, como yo les decía, otras metas de control en diabetes tienen que ver con el riesgo cardiovascular, esto ya lo vimos en la clase de dislipidemia, que no solamente está las glicemias, sino tengo que fijarme que cumpla el riesgo cardiovascular, que cumpla las metas. Sabemos que la diabetes ya es un riesgo cardiovascular alto, entonces a todos estos pacientes yo debería pedirle una LDL menos de 70, ver las presiones arteriales, debería medirlas en cada visita clínica, yo ver su presión, ajustarle su terapia antihipertensiva, ¿vale? O pedir Holter para poder ajustar esa terapia. Y los goals del tratamiento, como les decía, son individuales del paciente, considerar ciertos los factores de tratamiento que ellos tengan, y así fijarme cómo hacer un plan de tratamiento, dar el soporte de los estilos de vida, ¿cierto? La educación y revisar mi plan de tratamiento. Entonces sería como lo que yo tendría que hacer en cada consulta de la diabetes, ¿sí? Ver todas las características para definir unas metas, darle el tratamiento específico, darle un tratamiento que también él lo acepte, y revisando en cada control esto, ¿vale? Entonces en cada control no solamente tengo que ver la glicosilada. Hola paciente, ¿cómo está? Glicosilada buena, adiós. Eso se hacía antes, ¿ya? Ahora es qué le ha pasado, cómo ha estado su vida, que ha tenido alguna complicación, ha tenido un infarto, ha tenido algún pie diabético, ¿ya? Está un duelo reciente, qué sé yo, entonces perdió la pega,
y dependiendo de todas esas cosas que le pasen al paciente, yo voy a decidir su tratamiento y su meta. ¿Ya? Bien, esta clase era cortita, así que eso. No creo que hayan dudas de esto, ¿sí? Eh, no sé, nada, dejar de compartir. Bien, chiquillos, yo creo que hay nomás para no estresarlos más. Vayan a estudiar cetosis, complicaciones y sus otras cosillas. Y nos vemos hasta el lunes. Entonces, el lunes a las 3 tengo entendido. Bueno, si no, ahí yo lo confirmo con el doctor Pizarro. Muchos, muchos corazones, me encanta. Ya. Nos vemos, chiquillos, que estén bien. Bye.